Bueno, bueno, ahora vamos a seguir trabajando con cómo acceder a información referente a una variable o un conjunto de variables que sean de nuestro interés y de esa manera hacer análisis posteriores. Entonces vamos a seguir trabajando en este video con el Markdown, pero ahora lo que vamos a hacer es continuar revisando cómo funciona el operador de los corchetes para acceder a las filas y columnas específicas de un data frame. Anteriormente vimos cómo solicitar un rango de filas específicas, vimos de la fila 1 a la 50, pero por ejemplo ahora vamos a crear un nuevo objeto en el que este objeto esté integrado por el total de filas del data frame original y solamente nos reporte con un conjunto especificado de columnas o variables. En este caso, lo que vamos a hacer es lo siguiente, es construir un data frame que se llama datos COVID columna. Y como es un nuevo objeto, le tenemos que poner el signo de asignación para llenarlo de información. Después le especificamos el nombre del data frame del cual queremos que saque la información, que se llama datos COVID. Abrimos corchetes y la primera parte la dejamos vacía, separado esto por una coma. Lo que le estamos diciendo es que se incluyan todas las filas del data frame original, pero después, separado por una coma, se especifican cuáles son las columnas. Y como solo se quiere un rango específico de columnas, se presenta como valores concatenados. Para ello se utiliza la C de valores concatenados, se abre paréntesis y se escribe 2, separado 3, 4, 8, 10. Le estamos pidiendo que acceda solamente a las filas, a las columnas, perdón, o variables 2, a la variable 3, a la 4, a la 8 y a la 10. Y esto si lo copian, cerramos paréntesis y corchetes. Si esto lo copian y lo pegan y después lo corren con control enter, se va, se va a correr el código en la consola. Si no aparece ningún error, pueden observar que en la ventana del ambiente se crea un nuevo objeto que se llama datos-covid columnas, y dense cuenta que este objeto contiene las 401.755 observaciones, o sea, todas las filas, pero solamente hay 5 variables o columnas que corresponden a estas, a las 2, a la 3, a la 4, a la 8 o a las 10 de nuestro data frame original. Y ya después con esto se pueden hacer otro tipo de análisis más específicos. También se pueden hacer extracciones lógicas de otros elementos a partir de combinaciones condicionadas. Condicionadas es que cumplan una condición y otra, o cumplan una condición u otra. Y para eso vamos a seguir trabajando con los corchetes. Y por ejemplo ahora vamos a hacer un objeto condicionado con i, que vamos a construir un objeto donde se seleccionen unas variables que cumplen una condición y además otra. Por ejemplo ahora vamos a hacer esta extracción lógica. Vamos a pedirle que en este objeto que vamos a llamar datos condicionados y, que sale a partir del data frame original, le vamos a pedir que cumpla lo siguiente: que seleccione a los casos de la misma base de datos cuya edad sea menor a 70. Y para utilizar la condición y se utiliza este símbolo, y después de este símbolo se especifica la segunda condición que queremos que cumpla. Entonces que seleccione también a partir de la variable sexo a las personas que cumplen con el sexo que fue codificado con 1. En este caso los hombres fueron codificados con 1. Dense cuenta que para especificar el valor de una variable que sea el que nosotros deseamos, aquí se utilizan dos símbolos de igual. Dos símbolos de igual quiere decir exactamente igual a. Es necesario utilizar los dos. Si seleccionan todo esto hasta el último corchete y lo pegan en RStudio y lo corren, dense cuenta lo que ocurre. Se corre el comando, se crea un nuevo objeto que se llama datos con Y, y vean lo que ocurre.
se crea un objeto que tiene 185.063 filas y tiene 35 variables. Esto lo que quiere decir es que, y dense cuenta que está el símbolo de coma y después para el dato de las columnas se deja vacío. Esto es que le estamos pidiendo todas las columnas, las 35 columnas o 35 variables, pero del lado de las filas estamos especificando lo siguiente, que queremos que seleccione solamente a los casos que son menores de 70 años y que además son hombres. Eso es lo que se ha creado en este objeto, y entonces tenemos un objeto que hemos extraído a partir de la condicionante i. Falta la condicionante o, y para utilizar la condicionante o es una cosa u otra, cumple una condición o cumple otra. Para ello vamos a crear este objeto que se llama datos cont o datos condicionados o. Igual utilizan y vamos a seguir trabajando con el operador de los corchetes, y para ello lo que vamos a seleccionar es por el lado de las filas. Dense cuenta que la estructura condicionante está del lado de las filas, no del lado de las columnas. Lo que vamos a hacer aquí es pedirle que a continuación que de esta data frame seleccione los casos a partir de la variable de edad. Esto es, selecciona los casos de edad que es menor a 35 y el condicionante o se presenta con este símbolo, este palito en vertical. Entonces nos va a seleccionar a las personas que tienen edad menor a 35 o va a seleccionar a las personas cuya edad es mayor a 50. Entonces las personas entre 35 y abajo de 50 no serán seleccionadas. Y dense cuenta que esto lo estamos haciendo del lado de las filas, y del lado de las columnas estamos dejando vacío para que se incluyan las 35 variables. Si corren este comando y lo pegan posteriormente en RStudio y lo corren, entonces lo que ocurre en la consola es se corre el comando. Si no aparece ningún mensaje de error, entonces vemos también que se crea un nuevo objeto que se llama datos condicionados o, y este nuevo objeto tiene 255.928 filas u observaciones y se mantienen las 35 variables. Y aquí lo que hay en este objeto son personas cuya edad es menor a 35 o mayor a 50. Y esa es una manera de utilizar condicionantes lógicos.